Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no nos conocen, somos Belu y Martín y hoy estamos arrancando muy tempranito. Porque vamos a dejar a Blanquita ahí estacionada con los otros motorhomes y nos vamos a tomar un bus para ir a conocer dos de los lagos más famosos de todo Canadá. Sí, estamos en el Parque Nacional Banff. Acá el turismo es muy masivo en estos lugares que vamos a ir porque son los más lindos realmente del parque, o eso dicen. Y como son tan visitados, no se puede llegar con vehículo, hay muchas limitaciones. Hay un solo estacionamiento que dicen que a las 6 de la mañana ya está completo. Y eso es para ir al Lake Louise. Para ir al Lake Moraine, que es el otro lago, está directamente prohibido ir en vehículo propio. Así que lo mejor es dejar el vehículo de uno y directamente tomarse estos buses que salen $8 por persona canadienses y te incluyen el traslado a los dos parques sin tener que lidiar con el estacionamiento porque dejas tu van directamente en el centro de esquí. El tema de estos buses es que hay que sacarlos con mucha anticipación para poder elegir la fecha y el horario. Igualmente tienen como unos tickets de último minuto que los habilitan 2 días antes. Que tampoco pudimos sacar. Y ayer estábamos ahí mirando y de golpe se abrieron 2 lugares para ir tempranito y dijimos, bueno, es nuestra oportunidad. Se ve que alguien que ya los había sacado canceló la reserva. Así que bueno, los invitamos a que se suscriban al canal y que nos acompañen en un nuevo día por el Parque Nacional Banff. $15 minutitos más tarde ya estamos en el estacionamiento del lago Louise. El viaje impecable, te dan un par de recomendaciones y demás. Y bueno, te dejan creo que a 100 metros del lago. Sí, es una caminata muy cortita. Hay muchas caminatas para hacer acá, pero nos dieron una recomendación muy buena que es que visitemos rapidito este lago, que lo miremos todo y nos vayamos al Moraine, que después se llena más. Que hagamos lo que querramos hacer allá, que volvamos acá y ahí sí que nos quedemos y hagamos las caminatas que querramos. O sea, cuando vos compras el ticket para venir con el bus, es un ticket que te lleva primero a un lago, dependiendo del que compres. Nosotros compramos el único que había, que era el del Louise. Pero una vez que estás acá, hay buses que conectan el Lake Louise con el Moraine. Y una vez que estás acá, puedes ir y venir entre los lagos las veces que quieras. Así que... ¡Wow! Es impresionante. Miren la cantidad de gente y eso que es temprano. Y miren lo que es este lago. Considerado por muchos como uno de los más lindos de todo Canadá y Norteamérica. Y de todo el mundo, dicen también. Wow, mirá lo reflejada que está el agua. Esta yo creo que es una de las ventajas de haber venido tan temprano, pero miren, todavía no hay viento, no hay nada. Totalmente calma el agua. Y esa montaña con un glaciar ahí atrás. Wow, sin palabras. Muy bonito. Miren la paz que hay acá. Este lago es demasiado masivo, ya les vamos a mostrar dentro de un rato seguramente la cantidad de gente que hay. Pero yo les quería contar de ese hotel que está allá atrás, que es de la cadena Fairmont, es el Hotel Chateau o Chateau, si lo queremos decir un poquito más cheto. Sí, nos decía recién la guía, porque la persona que conduce el bus, te va contando igual datos del lugar. Y nos dijo 7:30 de la tarde es el último bus que sale, tanto de este lado como del Moraine, hasta el estacionamiento. Si no, son 2 horas y media de caminata en bajada. O si no, puedes dormir en este hotel que te cobran unos módicos $1.400 la noche en habitación sin vista al lago. O sea, la más barata. Y si no, con vista al lago, dijo que rondaba los 3.000. Tranqui, así que bueno, si no, ahí tienen otra opción si les da el bolsillo. No, debe ser hermoso dormir ahí con esa vista. Vamos a tomarnos el bus para ir al otro lado, ¿te parece? Aprovechar que todo el mundo viene a este y capaz que allá estamos más tranquilos. Y sí, porque este es como el primero. Además está cerca del estacionamiento de autos. La verdad que no nos gusta mucho movernos en buses porque viajar en motorhome tiene esa comodidad de que uno lleva todo a cada lugar.
Y hasta hace unos años acá se podía venir con el motorhome de uno o con el vehículo que cada uno tuviera, pero lo prohibieron por lo masivo que se volvió. Viene tanta gente exclusivamente a estos dos lagos que tuvieron que limitar la capacidad poniendo un estacionamiento únicamente en el Lake Louise. Que sale $35, o sea, es carísimo solo por estacionar. Y la única forma de llegar a este lago es con los buses, con los traslados del parque y creo que con los tours que hacen el lago Louise con el Moraine. Y miren esto. Acá hay también un lodge, imagino los precios. Y ahora sí, amigos, con ustedes el lago Moraine, el supuesto lago más lindo de Canadá, también conocido como el lago de los 10 picos, porque tiene muchos picos alrededor. Y otro de los apodos es el lago de los $20. Porque hubo una serie de billetes de $20 canadienses. Que vendrían a ser ese de ahí, como por el 70, por ahí. Claro, del 69 al 79 hicieron estos billetes, así que muchos le dicen que esta es la vista de los $20. Wow, es impresionante, amigos, la verdad. Impresionante. Y aunque acá no se ven tantos pinos, hay muchos troncos y esto es por las avalanchas que hay en la zona. Creo que fue un gran consejo que nos dieron de venir primero a este lago porque estamos prácticamente solos para el nivel de gente que había en el otro lado, estamos muy tranquilos, así que vamos a aprovechar para recorrerlo un poquito y tener distintas vistas. Y ahora nos vamos a subir a esta pila de rocas, de hecho se llama Rock Pile, para tener vistas panorámicas del lago. Dicen que son las vistas más lindas que se pueden tener acá. Más que la vista de los $20. Wow. La vista del $1.000.000, miren esto. Wow. Qué color azul que tiene este lago. Y miren todos los picos ahí atrás. No. Impresionante el Parque Nacional Banff. Qué locura de color. Además me gusta mucho que como llegamos temprano, el lago está totalmente espejado. Miren eso. Y le empezó a dar el sol a esas montañas. Estoy impresionado, la verdad. Es de verdad de los paisajes más lindos que hemos visto yo creo en 4 años. Sí, es único. Y dicen que el color azul que tiene el agua es por unos minerales que se llaman harina glaciar, por los mismos minerales que el sol y la luz reflejan. Así que wow. Muy impresionante. Miren ahora que le empezó a dar el sol. Es más zarpado todavía. Allá le está dando la sombra y acá el sol. Qué color, ¿no? Para mí es un sueño cumplido estar acá, la verdad. Haber llegado manejando con Blanquita desde Argentina hasta acá y tener este paisaje enfrente, creo que todo valió la pena, Belú. Es muy espectacular. Y otra cosa es que estoy contento de la decisión que tomamos de no llegar corriendo a Alaska, sino de hacerlo recorriendo y conociendo, porque, wow. Nos hubiésemos perdido la joya de Canadá. La verdad que sí. Acá te alquilan canoas para hacer paseos en el lago Moraine, pero se nos escaparía un poquito del presupuesto, ¿no, Belu? Vale como $160, ¿qué es la hora o la media hora? La hora. La hora. Y pueden ir 2 mayores y 2 niños chicos. Salado. Y solo se puede pagar en tarjeta. Se nota que debe haber algún lago arriba porque es increíble la cantidad de agua que baja de la montaña por todos lados. O sea, vamos caminando y se escucha agua y de golpe hay bajadas. Y llegamos ya al otro extremo del lago. Más o menos fue 1 kilómetro de caminata. Y acá hay una cascada que cae directamente en el lago. Viene desde allá arriba, no sé si será desde el glaciar. Y bueno, desde acá se tiene una linda vista también del lago Moraine. Fíjense que acá se ve negro porque estamos contra el sol. Y este lago también es de origen glaciar. Sí, de hecho el nombre Moraine es por la morrena que se le forma a los glaciares. Salen otras caminatas hacia la montaña mucho más largas,
Pero como nosotros tenemos planeado volver al lago Louise para caminar ahí, de acá creo que ya vamos de vuelta a tomarnos el bus. Sí. Hoy leíamos por ahí que junio era el mes más lluvioso en Banff y estamos dando fe de ello, ¿eh? Miren cómo se largó a llovinar. Ya nos bajamos en el Lake Louise y bueno, vamos a esperar un toquecito a que pare de llover. Y sí, porque así no tiene sentido ir al lago. No, además tenemos mate, tenemos de todo, así que y tiempo. Así que esperaremos a ver si para poder salir a caminar un poquito. Y sí que queremos seguir recorriendo este lago. Al menos hay techo y lo bueno de acá es que el clima es recontra cambiante, así que bueno, a esperar un ratito. Podrán decirnos optimistas, pero salió el sol ahora. Después de un rato de lluvia, salió el sol, parece que nunca hubiese llovido acá. Vamos a aprovechar para ir al lago Louise de nuevo, para verlo con sol. Y vamos a empezar a caminar un ratito. Las Rocky Mountains canadienses son patrimonio de la UNESCO. Y miren cómo cambió el paisaje desde la mañana que vinimos hasta ahora. Tremendo el cambio. Y la caminata que queremos hacer es hasta el lago Agnes. Ahí arriba, y ese de ahí es el Beehive, pero no sé si vamos a llegar a tanto. ¿Cómo vamos para esta caminata, Belu? Va todo en subida, pero va bien despacito. Y a ratitos cuando se puede ver así entre los árboles el lago es de otro mundo. Pareciera que está editado en el video, pero no. Pero es real, uno lo ve así con los ojos, sin filtro. Miren eso, es un turquesa tremendo. Así se camina con ganas. Paradita en la ruta, ¿dónde llegamos, Belu? Estamos en el Mirror Lake o lago espejo. Miren qué bonito. Es igual de turquesa que el Louise, pero mucho más chiquito. Muy lindo. Supuestamente vamos a ir hasta ahí arriba, hasta el Big Beehive. Se lo ve alto, ¿eh? Primero tengo que comer unos sanguchitos para reponer fuerzas. Estamos por llegar al lago Agnes. Miren qué linda cascada acá. Toda el agua que cae de ese lago. Llegamos, Belu. ¡Llegamos! Esta es la famosa casita de té. Está acá en el lago Agnes. Hace muchísimos años. Miren, desde acá arriba se tiene una linda vista de las montañas de Banff. Por allá abajo se ve el hotel también. Y si bien no se ve el lago Louise desde este punto, sí se puede ver el lago Agnes, que es este. Y wow, un lago más lindo que el otro en este parque. Y acá la jefa de la relación me dijo, si no comemos no sigo. Así que bueno, parece que va a haber almuerzo acá, ¿no, Belu? Trajimos sanguchitos. Con esta vista vamos a comer hoy, miren. Tremendo. Por este motivo es que teníamos tantas ganas de venir a la montaña, ¿no, Belu? Sí, hace rato que no comemos sanguchitos en la montaña, así que vamos a aprovechar. Qué lindo. Grandes placeres de la vida. ¿Eso es un castor? No sé si es un castor, no sé qué es eso. Nunca vi algo así. No, no es un castor, me parece. No tiene cola de castor. ¿Y qué es? Creo que es una marmota, ¿eh? Desconozco, ¿eh? Pero es hermosa. En medio de toda la gente además se metió. Dijo, es la hora del picnic para todos acá. Ay, no, es muy hermosa de cara. Ay, es muy linda. Miren cómo quedó. Es muy peluda. No se rasca, che. Ay, siento que quiero un peluche así. No será un oso, pero confirmamos que vimos una marmota. Recién la googleamos y era una marmota muy peluda. Era muy peluda, es la marmota canadiense. Están adaptadas a vivir en las bajas temperaturas de las rocosas, ¿no? Algo muy loco es que estando acá arriba estamos teniendo señal con el celular. Estamos usando las eSIMs de Olafly. Como teníamos señal, buscamos a ver qué animal era y efectivamente era la marmota. Es increíble lo bien que andan las eSIMs de Olafly. Casi siempre tenemos señal, tenemos planes ilimitados, se pueden compartir los datos. Así que un gran dato viajero, si van a viajar a cualquier parte del mundo con el código Caminando el Mundo tienen 5% de descuento. Y bueno, vamos a hacer una paradita para ir al baño y seguimos caminando, ¿no? Y seguimos caminando. Desde acá se ve más lindo todavía el color del lago Agnes. Y sol no hay, está súper nublado, pero como que se ve más azulado. Tiene nieve ahí atrás todavía la montaña. Ahora vamos a subirnos allá arriba
como 100 metros de nivel para tener una vista panorámica, ¿no, Belu? Me parece altísimo desde acá. No, pero llegamos. Es mucho menos de lo que hicimos hasta acá. Miren lo transparente que es el lago acá y lo bajito también en esta parte, que se ven las rocas abajo. Miren, acá tenemos nieve en el sendero. Además como hielo. Mirá, Belu, nieve. ¡No! Hay que esforzarse para tener lindas vistas. Sí que hay que subir, che. Tremendo, pero miren. Ahí abajo quedó el lago Agnes. Por acá toda una formación de rocas impresionante. Yo creo que ya casi estamos. No falta mucho. Pero bueno, cansa subir, como todo. El glaciar que tenés atrás, mi amor. Es increíble. Se nota la pared así de hielo, de nieve. Mirá la vista, Belu. Voy a dar tu expresión genuina para que lo vea la gente. ¡Wow! No. ¿Valió? Es increíble cómo se ve acá. Cada paso, miren el color del lago. Ese es el lago Luis. ¡Wow! Miren, ahí le está entrando una nube y fíjense cómo va cambiando el color del agua. También se ven todas las canoas de la gente que está haciendo en el lago. Y por allá atrás se ve el estacionamiento, el Hotel Fairmont. Ven ahí todos los autos estacionados. El lugar donde dejamos a Blanquita es allá arriba. Y nosotros ahora venimos caminando desde los pies de ese hotel. Pero bueno, ¿qué te pareció esta caminata, Belu? Fue mucho esfuerzo, pero creo que valió la pena. La vista fue agotadora. Sí, pero impresionante. O sea, la volvería a hacer sin dudarlo. El color del lago es impactante. Es como que están todos los pinos verdes y de golpe ese turquesa que uno no puede entender. Fíjense cómo cambian los colores. Por allá todavía algunos rastros de nieve. Estas montañas imponentes acá. Wow, no hay palabras. No lo dije en el video, pero todo esto es el valle del río Bow. Para allá está la ciudad de Banff, está la ciudad de Canmore. Por allá de hecho se ve el río Bow, se ve la autopista en el medio. Nada, la verdad que hermosas vistas acá arriba. Y de este otro lado también tenemos lindas vistas. Este es el lago Agnes, por ahí arriba la montaña, el glaciar. Y en vez de bajar ahora por el mismo sendero que hicimos para subir, vamos a hacer otro. Lo bueno es que como ya llegamos al punto más alto, ahora nos queda bajar. Y el que vamos a hacer se llama la Ruta de los 6 Glaciares. Es creo que 1 kilómetro o 2 más largo nada más que si volviéramos por el mismo. Y en teoría es un par de glaciares de cerca. Vamos a ver con qué nos encontramos. No sabemos nada de este sendero, solo que el de los 6 glaciares en realidad es el de abajo y lo que vamos a hacer ahora es como un tramo que se llama High Line que une estos dos senderos. Así que bueno, ya de por sí no nos cruzamos a nadie, así que quizás tenemos más suerte en ver algún animal. Miren, llegamos ahora a un punto panorámico. Miren cómo se ven esos glaciares. Ahí arriba, miren lo que es esa pared de glaciar. Por acá está todo el otro glaciar. Es tremendo, la verdad. Muy lindas vistas tiene esta caminata. Dan ganas de caminar toda la vida, verlo así. Sí, pero para llegar a la parte de los 6 glaciares falta un montón todavía. Así que creo que vamos a agarrar para el lado del lago Luis, porque además medio que se está viniendo toda la nube de tormenta encima nuestro. O sea, si bajamos por ahí, por ese camino, son como 5,5 kilómetros. Y si vamos por allá, que te acercás más a los glaciares, tenés como varios kilómetros más y después todos los kilómetros que hagas los tenés que hacer para volver al lago Luis. Así que, ¿vos qué decís? Que quiere ir al estacionamiento. ¿Estás cansada ya? Caminamos muchísimo y ya no doy más.
Buenos días. Vamos a arrancar un nuevo día en Las Rocosas. Esta es para cambiar de parque nacional. Vamos a dejar el Parque Nacional Banff y nos vamos para el Parque Nacional Yoho. Sí, otro de los parques nacionales que hay acá. Y ayer no grabamos más porque terminamos, la verdad, que agotados de toda la caminata. Caminamos como 20 kilómetros al final en todo el día. Y encima mañana está pronosticado lluvia todo el día. Así que dijimos, bueno, hoy aprovechemos para salir a conocer también. Y en teoría el Parque Yoho es muy bonito, así que bueno, vamos para ahí, creo que son poquitos kilómetros igual. Me dice welcome. ¿Welcome a dónde, Mar? A British Columbia, nueva provincia de Canadá para nosotros. Bien, segunda. Segunda. Bueno, pasamos de un día con un cielo celeste hermosísimo. A meternos en el medio de la nube que les mostrábamos, ¿no? De hecho, había un cartel antes que decía ruta de alta montaña, puede cambiar el clima repentinamente. Mira, 6 kilómetros en bajada con 7% de pendiente. Y atrás había un espacio al costado de la ruta para que los camiones pararan a chequear los frenos. Miren acá la bajada del río, que forma como rápidos, que van muy rápido, una mini cascadita. Qué hermosa. Hicimos una parada acá porque acá están los túneles en espiral del tren. Vamos a ver si lo podemos ver pasar justo. Miren el paisaje, cielo celeste, la nube, los pinos verdes. Y por allá estaría el túnel donde sale o entra el tren, pero está bastante lejos y un poco tapado. No sé cuánto vamos a ver de acá. ¡Ay, el frío que hace abajo! ¿No te lo esperabas? No, es que es tempranito todavía. Vamos a ir al otro mirador del tren para ver si tenemos mejores vistas. Este es el lower, pero creo que hay uno que se ve más de arriba, que vamos a ver qué onda. Acá vamos a agarrar la ruta que va ahí por la derecha a Takakau Falls. Que también es la ruta del valle del Yoho, ¿no? Del río Yoho. Es la ruta del Valle Yoho. Wow, mirá que son las montañas atrás. Las nubes le dan como un misticismo único. Llegamos al estacionamiento y miren, ahí va el tren. Justo, mirá la suerte que tuvimos. Además acá no se escuchó la bocina, nada. Y no encuentro bien por dónde va a entrar, porque está todo tapado. Lo que hay acá es un túnel en espiral. Lo que hace acá el tren es entrar, hace una espiral y sale, o al revés, obviamente. Así que lo que va a hacer este tren es entrar por ahí arriba y salir por allá abajo después de girar. Toda una obra de ingeniería que han hecho para sortear la altura que tiene el desnivel, digamos. Entró bastante tren ya, en cualquier momento va a empezar a salir por abajo. Miren cómo sigue entrando el tren en el espiral y todavía no empezó a salir de lo largo que es. Wow, alta obra de ingeniería porque encima pega toda la curva por adentro de la montaña. Es un tren de carga, ven que lleva un contenedor arriba del otro, 2 pisos tiene de contenedores. ¡Fua! ¿Cómo tarda? Es larga la vuelta, se ve. Mal, tengo la mano dura ya. Sigue entrando, pero por ahora no sale todavía. Ahí va, miren. Ahí empezó a salir allá abajo. ¿Ven la locomotora? Está muy lejos, pero bueno, ahí se ve. Es tan largo el tren que sigue entrando a la montaña por allá arriba y saliendo por acá abajo. ¡Qué locura! Para que sube. Encima estaba viendo recién que esta ruta está cerrada casi todo el año. Uy, qué cerrada esta curva. ¿Y alguien de ahí? No, dale. Ni siquiera llego a ver. Ay, no. Ay, no entramos, Mar. Y eso que decía hasta... No me da ni el ángulo. O sea, que no pasaran los de más de 7 metros. Nosotros medimos 5,5. No, maniobraron. Teníamos 1,5 metros de changüí. Sí, esta ruta está cerrada hasta junio igual.
por las nevadas y demás. Pero bueno, no me esperaba esas curvas tan cerradas, la verdad. Ay, no. Ganamos muchos metros como el tren en pocos. Pero prefiero hacer el rulito que hacía el tren, me parece. Sí, este fue tremendo. Pero bueno, ya subimos por suerte. A ver si vemos algún oso. Vamos atentos buscando eso. ¿Qué habrá pasado? Que están todos parados. ¡Un oso! Ay, ¿viste? ¡Ay, no, es chiquitito! Y vos decías qué habrá pasado, mirá. Ay, no, es muy hermoso. Ay, es muy chiquitito, ¿eh? Ay, no te vayas, osito, quédate un poco. Encima no hay donde parar para poder disfrutarlo. Ay, no, es muy hermoso. Ay, es muy lindo. Ay, casi se cae. Miren, pato, por ahí por el costadito. Vemos por primera vez un oso negro color negro. Sí, y es oso negro, no es grizzly. Mirá qué hermoso. ¿Contento, Martu? Sí, a ver si le podemos ver la carita, mirá. Ah, pero es un juvenil, es chiquito, ¿eh? Es muy chiquito. Y después de ver al oso, Yo ya estoy hecho, ¿eh? Yo ya vi todo lo que quería ver en ese ojo. Ya por mí estamos. ya está para terminar, Martu. Miren la cascada que se ve ahí adelante. No. Muy Tremenda. alta. No. Como que se puso bueno ahora el yojo. Tremenda cascada. ¿Cómo hicieron? Bueno, ellos capaz que son chiquitos. Este es un poquito más largo que nosotros. Pero esto, para hacer el zigzag, no lo entiendo. El camión suizo, mira, vos diciendo no sé cómo se puede subir. Cuidado la escalera que la tienen afuera. Sí, bueno, pasa que están ocupando como dos lugares en realidad. Miren que en estos 4 años hemos visto camiones exagerados de alemanes, suizos y todo, pero este es 6x6 el camión. Y miren, Blanquita tiene casi 3 metros de alto, no llega ni a la mitad de la cabina. Es una locura. Pero bueno, por ahí tenemos la cascada y ahora vamos a ver por dónde podemos ir a verla. Nos tuvimos que ir a poner los guantes porque está haciendo un frío hoy que no esperábamos. No, en las paradas que hicimos abajo no hacía tanto fresquito como acá arriba, que hace mucho frío. Tengo la cara congelada. Sí, pero qué lindo, vimos un osito negro, ya estoy contento. Y esta cascada que estamos yendo a ver viene desde el campo de hielo que está arriba. Toda esta zona está rodeada de glaciares y tiene más de 300 metros de altura. Es la segunda cascada más alta de Canadá. Y bueno, estamos haciendo un senderito corto para acercarnos un poco. Ay, esto tiene el agarre. Agarraste el pelo. Uy, ¿te agarré el pelo yo? No me di cuenta. Acá tenemos las sillas que ya les hemos mostrado que están en los puntos panorámicos de Canadá. Estamos casi al lado, Belu. Llegamos muy abajo de la cascada Miren esto. y acá te llega el rocío. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué linda cascada, amigos! Paramos ahora en un lugar que se llama, como dice ahí, Meeting of the Waters. Lo que vamos a ver acá es la confluencia del río Yoho que viene por acá y el Creaking Horse. Y por acá sale un senderito para abajo para llegar a donde está la confluencia de las aguas. Los dos ríos vienen de glaciares, pero el Yoho viene mucho más gris, más color lechoso, porque tiene más sedimentos. El otro río viene como más turquesa. Es muy linda la vista. Es linda la vista, pero creo que tendrían que haber hecho el mirador como desde arriba para ver mejor la unión de las aguas.
Acá se ve, miren, el río Yojo, el otro río por allá. Y allá atrás se ve que este es medio gris y el otro es más turquesa. Pero no sé si se llega a apreciar tan bien cómo confluyen las aguas. Ven allá adelante también, el de allá va más turquesa que este. There's a spot in the RV that you can park. Ah, ok, perfect. Thank you very much. Have a nice day. Menos mal, si no íbamos a tener que caminar como 1 kilómetro para venir. Uy, el color del lago, tremendo. Ahí nos vamos a bajar para mostrarles. Estamos al lado. Mal. Después de visitar la confluencia de las aguas, Belu hizo una ensaladita que estaba muy rica y ahora hemos llegado creo que al lugar más turístico del parque Yoho, que es el lago Esmeralda. Había muchísima gente estacionada sobre la ruta. No esperábamos que fuera a haber tanta cantidad de gente. Fácil, 1 kilómetro. 1 kilómetro de autos estacionados a un costado de la ruta, una locura. Por suerte, Marto dijo, bueno, llego hasta el final del estacionamiento y si no hay lugar ahí, volvemos hasta acá y encontramos justito. Sí, lo bueno es que como la gente viene toda junta a la mañana, si venís un rato a la tarde es como ya se empiezan a ir y siempre encontrás algún lugar. Y este lago, bueno, creo que el nombre ya dice por qué es tan turístico y todo, pero bueno, tiene un color increíble que ahora les vamos a mostrar. Estamos casi en temporada alta y como ya les hemos mostrado al principio del video, acá los lugares turísticos son muy turísticos. De hecho, habíamos querido visitar un lugar que se llama Lake O'Hara, es otro de los lagos lindos que hay acá. Para visitar ese lago, como viene tanta gente, el parque directamente eliminó el acceso, como hicieron con el lago Moraine. Pero en vez de vender todos los días los tours para ir, los buses, sacaron buses creo que en marzo y esos buses son para todo el verano. Y ya ahora no hay ninguna posibilidad de acceder más que caminar como 25 kilómetros. Toda la gente que se ve allá atrás está para rentar una canoa, que acá te las alquilan. $100 la hora vale en el caso del Emerald Lake. La verdad que el lago es muy lindo. Muy, muy lindo. A mí me sigue impresionando la verdad la cantidad de gente. Hay muchísimo turismo. Es una locura. También estamos en fines de junio. Ni siquiera arrancó julio ni agosto, pero ya que eso es más temporada alta. Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer una caminata alrededor del lago, que es de poco más de 5 kilómetros en total, y lo rodeas todo así. Y bueno, vamos a caminar un poquito. Lo que tiene siempre rodear estos lagos turquesas es que a medida que vas girando, la imagen cambia totalmente, pero el color velo te impresiona en cada curva, ¿eh? No, la verdad que entre los lagos que vimos ayer y este es uno más lindo que el otro. Por algo las rocosas son tan elegidas. Lo tienen ganado. Y además de haber gente haciendo kayak, hay gente metida en el agua. Miren ahí, se ve una cabeza. Hemos visto que acá puede llegar a hacer mucho calor en el verano algún día que te toque y tenés la suerte de poder meterte. Pero ahí no está para meterse, me parece. Ni de casualidad. Y eso que Martu se mete en cualquier momento a todos lados. Sí, pero no está para meterse. No me quiero enfermar que queda mucho viaje por delante. Llegamos a la punta del lago, Belu. Ya debemos estar por la mitad del recorrido. Estamos un poquito más lejos de la orilla, pero se ve preciosa porque están las montañas nevadas atrás. Sí. Es muy tranquila esta caminata, muy linda. Martu quería tocar el agua del lago. Yo dije que para mí estaba helada. Está fresquita, pensá que viene de glaciar. Se nota que es profundo el lago, pero hasta ahí se ve todo perfecto, se ven los pececitos. Es una belleza. Lo bueno es que hay carteles, ¿no, Belu, rodeando el lago? Sí, justo esto decía que el agua estaba helada y que dado que el agua es helada y que encima con el color verde que está dado por esa harina glaciar, que son los minerales que tiene, no hay mucha vida porque las plantas necesitan los rayos de sol y estos minerales no dejan pasar los rayos y los peces necesitan poder ver para encontrar comida, así que no es que hay mucha vida en el lago. Como en todo el mundo acá, la vida pelea para poder establecerse y mantenerse en el nivel. El barro que hay en este camino
No sé qué pasó, porque del otro lado estaba perfecto. Y acá es un chiquero. Hay que traer buen calzado siempre por las dudas. Además de alquilar canoas, también se puede alquilar hospedaje con vista al lago. Creo que también sale sus buenos dólares, pero está la opción. Vamos a ir ahora a otro lugar que se llama Wapta Falls, que está lejos, como a 30 kilómetros, también dentro de este parque nacional. También cerquita hay un lugar donde se puede dormir gratis, que no es algo fácil de encontrar en esta zona. Así que vamos para ahí. Paradita inesperada en la ruta. Para ver el puente natural del río Kicking Horse, que se ve ahí el tunelcito que armó el agua. ¡Wow! Tremendo. Todo ese río caudaloso que se ve pasa por el puente natural. Impresionante. Linda parada, Belu. Cortita pero linda. Sí, acá no hay que hacer ningún sendero, nada. Del estacionamiento te bajás y ya lo ves. Y acá vamos a empezar la última caminata del día a Wapta Falls. Qué manera de caminar en las Rocky, Belu. Llevamos en promedio como 20 kilómetros por día desde hace como 5 días. Pasa que si querés conocer y llegar a los lugares, a casi todos hay que caminar aunque sea un poco. Además uno dice, es una caminata cortita, son 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio de ida. O sea, de vuelta ya son 4 o 5 y en 4 caminatas ya llegaste a 20. Sí, sumás un montón. Pero bueno, la verdad que está hermoso el lugar para caminar, da gusto. Así que bueno, esta vez nos vamos con el matecito. Miren si habrá animales, que hay cámaras trampa en los árboles. Me gusta verlo, ¿eh? Promesa de ver algo. Mira, te puedo mostrar algo, ya sé que es un tronco, pero ese tronco parece una lechuza gigante. Sí, es verdad, anda de ahí. Cada vez se escucha más fuerte el ruido del agua. Yo imagino que la cascada está por ahí adelante. Se llaman Wapta Falls. A ver. ¡Wow! Tremendas cascadas. Para ver las cascadas hay que seguir bajando, Belu. Me engañó, yo dije, es una caminata corta. No Bueno, debe- corta era. Claro, pero no esperaba bajar tanto al llegar a la cascada. Y la bajada valió la pena, amigos. Miren la cascada con el arco iris. Como 150 metros de ancho, ¿no, Belu? Sí, creo que 30 de alto. Y miren la montaña atrás, impresionante. Un cierre tremendo para este día. La verdad es que sí. Nos habíamos guardado un poquito de agua para este lugar. Es hipnotizante como cae el agua. Tan constante, con tanta fuerza. Ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Mejor postal que esta para cerrar el video creo que no hay. No, yo creo que no, ya está. Más no podemos pedir. Así que no queda más que agradecerles por estar del otro lado, haciéndonos el aguante en cada video hace tanto tiempo. Queda mucho todavía por conocer acá en Las Rocosas, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan acompañando y pasito a pasito vamos acercándonos hacia Alaska. Así que con esta postal nos despedimos hasta el próximo capítulo, amigos.